Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en vivo directo de esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo, como cada semana. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros en este, el primer y único programa semanal exclusivo vía streaming dedicado 100% a la difusión de las temáticas que hacen a la radiestesia y el péndulo. Gracias por estar con nosotros en esta edición. A partir de ahora son todos muy bienvenidos y los sumamos ya a la transmisión en vivo o en diferido cuando quieran comentar y compartir. Por supuesto que sí. Yo soy Diego Marten y como siempre tengo el enorme placer de acompañar a Gustavo Quiñones, el anfitrión de este programa cada semana, y hoy tenemos un tópico que no puedes perderte. De hecho, ya lo has visto seguramente aquí en el título de este live. Vamos a profundizar mucho más este punto con Gustavo en directo desde Los Ángeles, California, que ya conectó con nosotros vía Zoom. Mi querido Gustavo, qué bueno verte, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, Diego, pues aquí contento de empezar una semana y pues junto con la semana vamos a empezar un nuevo programa. Gracias por estar aquí y por acompañarme durante este programa. Un placer, Gustavo. Gracias por estar con nosotros cada 7 días. Y tenemos un tópico fantástico el día de hoy para compartir que tiene mucho de los mitos, ¿no?, que hacen a la radiestesia. ¿Cómo podemos hacer un péndulo casero? Es la consigna del día de hoy, pero ¿de verdad tiene que ser casero o debo comprarlo en una casa especializada justamente en péndulos, en radiestesia, con todos los elementos? Porque hay una gran variedad que de hecho hemos conocido en programas anteriores, ¿no? Pero ¿puedo hacer un péndulo casero? ¿Funciona igual? Sí, de hecho, el péndulo, recordemos que como hemos estado hablando a lo largo de los programas, es únicamente aquel elemento visual que te va a servir para que veas si la respuesta es sí o no, o si tienes unas plantillas que en la plantilla se va a ir moviendo. Entonces, hay personas que se encuentran viviendo en áreas remotas donde no tienen tampoco acceso a poder, pues, ir a una tienda o tampoco tienen acceso a la tienda de Amazon o Mercado Libre o muchas de las opciones que hay ahora de comprar en línea. Y entonces está con eso de que, bueno, entonces como no tengo acceso a poder comprarme un péndulo, entonces quiere decir que nunca voy a poder utilizar un péndulo como tal, y ser un radiestesista. Y entonces les quiero decir a esas personas que no, no es así. Ustedes pueden hacer un péndulo casero y va a Mm. funcionar. Entonces se pueden hacer de varias formas y no necesitamos gastar mucho dinero para poder hacer ese péndulo como tal y que nos funcione. Interesante. Ahora, quiero preguntarte, y antes de ahondar en péndulos caseros, que veremos algunos en esta edición, si tenemos péndulos de madera, de acero, de gemas, ¿no? Porque supuestamente aplica cada uno para diferentes consignas, independientemente del gusto del terapeuta o del practicante. ¿Por qué entonces tanta variedad en el mercado, tanta información de diferentes elementos cuando podemos hacer uno en casa? Lo que sucede es de que recordate que hay distintas formas o distintos métodos de utilizar el péndulo. Entonces, van a haber ciertas modalidades o ciertas formas de usar el péndulo que sí te van a requerir que utilices algo de manera específica en cuanto al material, en cuanto a la forma. Pero si querés empezar a utilizar un péndulo para empezar a indagar y hacer preguntas de sí o de no, empezar a poder hacer investigaciones para Ujú. tu persona, entonces no vas a necesitar invertir tanto en tiempo y dinero para poder obtener uno de estos péndulos. Y entonces ahí es donde viene esa parte del mito de decir, bueno, entonces, ¿qué? Tengo que gastar mucho dinero en buscarme algo muy especializado para poder empezar a aprender a utilizar un péndulo. Entonces, aquí es donde decimos, Ujú. no, no necesitas gastar mucho tiempo, mucho dinero en lo que empiezas a ver si es algo que te llama la atención, algo que realmente vas a tener el don, vas a tener la facilidad. Y recordemos que la clave más que todo va a estar en cómo hacemos la pregunta, porque en un inicio, cuando estás usando el péndulo, vas a tener o respuesta sí o no, para que sea más Ujú. conciso el Claro. que vayas obteniendo respuestas.
Entonces ahí es donde tu péndulo va a tener un movimiento para el sí o un movimiento para el no. Entonces ahí, como solo estás haciendo investigaciones, indagación de sí y no, aquí no va a importar en este momento si tu péndulo es de determinada forma, de determinado tamaño, ni nada de eso, porque recordemos que Ujú. esto es para que las personas inicien a Ok. hacer sus pruebas con el péndulo y que vayan utilizándolo para ellas mismas. O sea que el péndulo casero es solamente para practicantes de la primera etapa, del primer nivel, por sí o por no, no para trabajar como un terapeuta experto, digo, si requiero responderle a un tercero a través de una consulta, por ejemplo. Sí lo podrías utilizar, eso también no va a ponerte Ujú. una restricción como tal. Lo que sucede es que imagínate que va a llegar alguien a hacerte una consulta y le vas a mostrar un palito que Claro, recogiste en un lado y va a decir, bueno, claro, y encima este está usando este palito y me está cobrando. Entonces, como claro, que entiendo. eh, Ujú. imagínate que vas con un doctor y tienes su estetoscopio remendado con cinta Claro, y está sucio, como que te va a dar un poco de de desconfianza. cuestionamiento, de decir, Claro. bueno, ¿será que este me Ujú. va a poder ayudar? O... Claro, entiendo. Claro, entiendo. Obviamente de que un péndulo de alguna gema o de madera da otra presentación, obviamente, al terapeuta o al radiestesista. Pero para iniciar, para comenzar, si ustedes en su ciudad no encuentran alguna casa holística donde poder adquirirlo, bueno, lo pueden hacer. Recién me mostrabas que es un palo, es una madera. ¿Qué es lo que habías mostrado recién ahí, Gustavo? Ok, este cuando fui a caminar a la montaña, recogí un palito. Ajá. Y dije, bueno, voy a buscar una ramita no tan grande Ujú. a manera de poder hacer un péndulo casero y, pues tener ese proyecto. Entonces, ¿qué hice? Si te das cuenta, acá le quité un pedazo donde había otra horquilla del palito que iba hacia el otro Ajá. lado. Ujú. Entonces, con una navaja lo quité y a este lado le saqué punta como que si fuera un lápiz. Ujú. Claro, Y parece un luego, lápiz. de este otro lado, le abrí un agujero algo que pese lo suficiente para que se mueva, para que tenga Ujú. una cierta resistencia a la cuerda. Ujú. Bien, la cuerda puede ser de cualquier elemento. Puede ser de cualquier elemento. En este caso utilicé una cuerda porque es más fácil, porque no necesitaba nada más. Si hubiera sido una cadenita, pues hubiera necesitado el ponerle de aquí al final alguna argolla para Ujú. luego poder ponerle una cadena. O sea que Ujú. sí, sí es válido también, pero iba a necesitar aún muchísimo más elementos. Entonces, lo que quería demostrar aquí es que lo podías hacer con algo tan sencillo como un palito que te vas a encontrar en el campo, en la montaña, y ese Ujú. puede ser un péndulo. Y ya es un péndulo para empezar a practicar por sí o por no. ¿Hay otros elementos que puedo utilizar al momento de realizar o construir un péndulo personalizado? Ponete, muchas personas tienen estos dijes que los utilizan como gargantías, y entonces vas a tener que trae algo ya sea de cuero Ujú. o una cuerda, y ese lo están utilizando como una gargantía. Pero yo he Ajá. visto muchas personas que utilizan péndulos hechos de esto. Ajá. Entonces en este hice la misma operación, quité la cadenita que traía y amarré una cuerda, y Ujú. entonces en este caso aquí puedo decir dame un sí, y si estás viendo ahí se está moviendo, Ujú. y luego si aquí le pregunto dame un no, y empieza a darme el no. Ujú. Claro, funciona Pero igual. es una gargantía igual. Claro. Y de esta forma también con este palito, si le voy Ujú. poniendo aquí y dame el sí, y me empieza a dar el sí.
Ujú. Dame el no y me está dando el no. Perfecto. Y es exactamente el mismo principio, nada más utilizando esto. Ahora, ¿qué sucede si quisieras hacer algo un poquito más, qué te dijera yo, presentable? Ujú. Entonces, en las ferreterías, por lo regular, tienen unos tacos o tarugos de madera. Ujú. Y a este lo que le hice fue con una navaja, una cuchilla, le fui quitando la punta y luego con lija ya quedó un poco más presentable. Ujú. Y entonces la misma historia, le abrí un hoyito con una broca. Ni siquiera tuve que utilizar el taladro, únicamente Claro. dándole vueltas a la broca con la mano hasta que salió del otro lado. Y desde que agarré esto con la cuchilla a darle a manera de quitar esto en lo que le pasé la lija y con la broca hice el agujero, no me llevó ni 8 minutos el hacer eso. Nada. Y ya tienes Y un luego, péndulo. y Qué luego aquí bueno. tengo la cuerda, únicamente pasas la cuerda, la vamos a amarrar de este lado y vas a ver de que de igual forma voy a poder hacer la pregunta del sí y del no, Ajá. porque lo que necesitaba era que tuviera un, un contrapeso. Y entonces aquí, déjame, solo voy a agarrar un poco más la Ujú. cuerda y aquí le puedo decir, dame un sí. Y ahí estás viendo de que me está dando el sí. Perfecto. Aquí lo paro, dame el no y me está dando el no. Ujú. Y es un pedacito de madera que ya venía completamente lijado. A este, si yo le quisiera quitar toda la parte de la corteza del árbol, a manera de lijarlo, pues ya se miraría un poquito más presentable. Claro. Igual lo podría utilizar. Y aquí en esta parte donde todavía está muy rústico, si lo corto de alguna forma y lo emparejo, pues también se llegaría a ver algo similar a este. Ujú. Y entonces ahí O es sea que tiene donde, que tener una forma de lápiz. Gustavo, sí o sí. Es la forma, obviamente, para que pueda luego moverse fíjate como que corresponde por sí o por no. yo lo puse en forma de lápiz, porque si quiero usar las tablas o las láminas, es más fácil Claro. cuando ya tienes una cierta punta Ujú. para cuando estás utilizando las tablas. Si Genial. no voy a utilizar las tablas, solo hubiera necesitado abrir el agujerito para pasar la cuerda de alguna forma y ya con eso podría empezar a hacer las preguntas del sí y el no. Excelente. Estamos con Gustavo Quiñones en su programa de los secretos del péndulo, hoy revelando cómo podemos hacer un péndulo casero como primera respuesta que sí, que es posible y estamos viendo algunos modelos. He visto gente que usa un anillo con un hilo y lo usa también como Ujú. péndulo. Está bien, no tiene punta, tal vez no para usarlo en una tabla, pero sí por no. ¿Funciona igual? Funciona igual, Ujú. exactamente. Igual podrías utilizar una de las agujas grandes, de las agujas, yo las conozco como agujas capoteras, Ajá. que ya son un poco más gruesas, y le podrías poner igual la misma cuerda, y como va a pesar más que la cuerda, entonces eso lo podrías usar también como un sí o un no. Wow, increíble. También he visto que hay gente que usa una bala como péndulo. Sí, Ajá. sí. Ahora, lo que sucede con el asunto de utilizar una bala, o vas a tener que quitarle la pólvora a la,
Claro, a la bala, o le vas a tener que eh, utilizar antes de que la hayan preparado como tal, porque digamos, dependiendo del tipo de bala que sea, tiene lo que es el casquillo y luego tienes lo que es el detonador, que va claro. en la parte que está plana, digamos. Entonces, si no la han preparado como bala, ese detonador no lo lleva. Entonces ahí es donde le colocan el alambre que te sirve como argolla para poner la cadena o lo que vayas a poner en tu péndulo. Y Ujú. luego ya de esa forma, pues ya va a tener el peso de no solo del casquillo, sino que ya del proyectil como tal. Y entonces ya te sirve como eh, un péndulo. Ahora, lo que les voy a pedir a las personas es no vayan a utilizar una bala que no haya sido disparada y que se van a poner con un taladro a No, claro. perforar, porque si todavía tiene de alguna Mm, forma ahí la pólvora, pues va a generar algún tipo de explosión y se ujú, pueden lastimar, ¿verdad? ujú. Entonces, utilicen únicamente proyectiles que ya han sido disparados y que de alguna forma ya está separado y no tiene ningún tipo Claro. de material explosivo dentro del casquillo. Ujú. Gustavo, ¿cuál fue el péndulo más insólito casero que viste en este tiempo? Fíjate que he visto personas que han utilizado, digamos, piedras y le han, de alguna forma, con alambres de cobre, Ajá. le van dando ciertas formas y luego ese alambre de cobre le van dando como ciertas vueltas, por decir así. Ajá. Y por último, le pueden ir colocando también parte de lo que sería material de acrílico, a manera de que tienes el injerto de tus piedras o de varias piedras, Ujú. el cobre y tu material de acrílico. Entonces queda brillante y tienes las piedras por lado dentro. Esa es una de las formas que he visto que personas han estado haciendo. Wow. La otra que he visto también ha sido personas que han utilizado lo que son estos cincos o canicas Ujú. de vidrio y, con alambre de cobre de alguna forma le van haciendo como vueltas a la esfera Ujú. y entonces tienes estas canicas de vidrio que ya de por sí traen algunos diseños y Ujú. luego con el alambre de cobre le van haciendo como otro de parte del diseño Ujú. y te queda bastante llamativo y vistoso. Lo único que he visto yo es que esta forma, cuando estás utilizando láminas, al menos que sean de los que son pequeños, va a Ujú. ser un poco fácil de trabajar, pero si estás utilizando unos que son muy grandes, como que llega un punto en el que vas a tener una pelota dando vueltas Claro. en la gráfica y no vas a poder determinar cuál es. Ese es el Exactamente. único inconveniente que he visto. Y hay un peso ideal liviano, ligero, ¿no? Supongo que es lo recomendado, porque si vamos a hacer uno casero, pero con un peso por demás de lo normal, digo, el movimiento va a estar un poco complejo, ¿no? Digo, va a ser hasta forzado, inclusive por la persona que practica. Fíjate que lo que va a suceder es que te vas a cansar, Claro. porque va a llegar un punto en el que si vas a estar media hora, una hora utilizando el péndulo, entonces va a llegar un punto en el que vas a estar cansado de estar con el brazo de alguna forma Ujú. haciéndole el contrapeso al péndulo y va a llegar un punto en el que te va a quedar doliendo el brazo. Entonces, tienes que buscar que tenga el peso suficiente, no para que
te bote el brazo, pero Ujú. simplemente para que no se quede como flotando a manera de que, Claro. imagínate, tengo este pedacito del el dije, que este está separado ya de la parte de metal. Si yo a este nada más le hiciera un amarre con la cuerda, el problema que voy a tener es que no va a pesar lo suficiente porque no tiene esa parte de metal Ujú. y entonces va a ser un poco más complejo el moverlo. Y vamos a ver Claro. ahorita aquí. Entonces, Estamos en este directo con Gustavo, haciendo imagínate péndulos aquí, caseros en vivo, aquí en Los Secretos del Péndulo. imagínate aquí, Ajá. le voy dando, dame el sí. Y si miras, apenitas si se mira cómo se mueve porque pesa muy poco. Ujú. Dame el no. Claro. Entonces, sí lo podés hacer con distintos elementos que de alguna forma pesen. La única situación es que tenés que ir buscando algo que sea fácil de utilizar con tablas, si es que así lo vas a estar utilizando, Ujú. o fácil de detectar cuál es el sí y el no, porque si se mueve muy leve, pues vas a estar cada vez Claro. más preguntándote, ¿es sí o es no? Claro. Exactamente. Y cuando nos encontremos, Gustavo, en el próximo bloque, te voy a preguntar más consideraciones al momento de fabricar tu propio péndulo y también acerca de las limpiezas y las preparaciones que hay que tener como si tuvieras un péndulo comprado, ¿no? O adquirido en alguna Ujú, tienda, si es igual o no. Esto, si te parece, al regresar nos separamos 10 segundos y volvemos. Dale. está bien. No se vayan, continuamos. Recuerden ingresar a terapiasconpéndulo.com, el sitio oficial de Gustavo para más info. Y también si quieres aprender radiestesia de forma remota en línea, también lo puedes hacer. La dirección del website está publicada aquí en la dirección de este live. Búscalo en la descripción. Bien, Gustavo, te preguntaba en el bloque anterior con respecto a si una vez de que fabrico mi propio péndulo tengo que tener las mismas consideraciones de guardado y de limpieza entre una sesión y otra, por ejemplo, al igual que si usara un péndulo de gemas, por ejemplo. Sí, exactamente. Imagínate que estoy utilizando este. Ujú. Como es, me parece que es la pila azulis, Ujú. este lo que tendría que hacer es, conforme voy haciendo una sesión, Ujú. tener mi incienso preparado para limpiarlo Ajá. y entonces entre sesión y sesión lo tendría que limpiar. ¿Y qué Ujú. sucede si es únicamente para mí que lo estoy utilizando? Igual, porque pues por ser una piedra, una gema, quiera que no va a estar absorbiendo la energía del lugar donde lo guardes. Claro. Ahora, ¿qué sucede con estos que van a ser de madera? Eso los vas Ujú. a limpiar la primera vez, siempre con el incienso, y luego cada cierto tiempo, cada mes, cada 2 meses, puedes preguntar si es que necesita limpieza. Y si Ujú. no necesita limpieza, pues lo sigues utilizando. Ujú. Ahora, ¿qué Bien. sucede? Imagínate que tuviéramos aquí a nuestro amigo el extraterrestre. Ah, me gusta. Le vamos a Está bueno decir, eso. dame el sí, igual me lo está dando. Mira, Y si le digo aquí, dame el no, igual me lo está claro. dando.
Mira qué bueno. Entonces, Es un sí, un ¿de no qué forma, extraterrestre, de otro planeta. de qué, de qué forma lo empezaría a limpiar? Bueno, pues de la misma forma Claro. con el incienso lo voy a limpiar y el péndulo va a tener que girar en contra de las agujas del reloj Ujú, mientras está limpiando y una vez está limpio, empezaría a girar a favor de las agujas del reloj. En el momento que ya está girando a favor de las agujas del reloj, ujú. quiere decir de que ya está limpio. Wow, me encantó. ¿Eso que es un llavero? Fíjate que esto era un llavero Ajá, y le quité absolutamente todo y ajá. únicamente le amarré la misma cuerda que estamos usando con los otros. Mira. O sea, la cuerda que habíamos amarrado a este, ahora lo amarré aquí a nuestro amigo el gris y aquí ya lo tenemos. Y queda súper bien. Realmente, ¿eh? Me encantó. Entonces, podrías utilizar, como te decía, casi que cualquier elemento que pese Ujú, y que visualmente te va a dar un movimiento que oscile y que entonces ya vas a ujú, saber cuál es el sí, cuál es el no. Incluso lo puedes programar para ujú. decir cómo quieres que sea tu movimiento. Claro. Entonces, le vas a ir dando así este es el sí, este es el no, y aquí, si miran, estoy moviendo la mano y estoy moviendo todo. Cuando Ujú, ya lo tomo, aquí dame el sí, y aquí ya me empieza a dar el movimiento que le ujú. dije que era el sí. Programado. Wow, qué bueno. Yo sé, Gustavo, que tú siempre has Entonces, comentado que con el ajá, péndulo no podemos sanar, no podemos crear esos milagros que a veces se ven por ahí por internet y demás, que depende mucho de la intención de la persona, ¿no? Pero si quiero trabajar en una limpieza energética a distancia, por ejemplo, sobre una persona o sobre alguna casa, aún así lo puedo hacer con un péndulo casero. sí, porque recordemos que no es este elemento el que está Claro, limpiando, es correcto. la persona, el terapeuta y la intención con la que lo va a estar haciendo. Ahora, lo que Ujú, va a suceder es que volvíamos a esa parte que decíamos, imagínate de que yo voy a estar con aquí nuestro amigo E.T. haciendo sesiones, van a claro, haber personas que van a pensar que pues es una forma de charlatanería o quién sabe qué cosas les pueda claro, venir a la cabeza. claro. O no faltará aquel que te va a decir también que está canalizando a extraterrestres y por eso está También. utilizando un péndulo con la imagen aquí del testigo. Ujú, Y ujú, entonces cada quien va a poner su interpretación y sus términos y reglas a la hora de hacer una sesión. Entonces aquí es ujú. donde viene, cada persona tiene que ir probando y por eso les digo a muchas personas, ok, haz tu péndulo casero y empieza tú a ver si esto se mueve solito o si tú lo estás moviendo. Y entonces Ujú. ya después de que ya hayas tenido una experiencia de primera mano, entonces ya podemos platicar un poco más acerca del tema. Bien, me encantó todo lo que nos has enseñado, Gustavo. Estos mitos acerca de que los péndulos sí o sí tienen que ser comprados en casas holísticas, en especializadas, de materiales determinados. Si no tienes a tu alcance uno por un tema económico o porque hay ciudades donde realmente no hay tiendas holísticas en donde poder comprar este tipo de péndulos, bueno, ya sabes, hasta con una rama puedes hacerlo, ¿eh? Repasa este video, reenvíaselo a quien consideres de que esta información le puede ser útil y para más data, si quieres contactar con Gustavo, terapiasconpendulo.com, sitio oficial que ya te recomiendo que puedas ingresar ahora a la website. Me ha encantado, Gustavo, gran programa como todos de colección el día de hoy, súper didáctico y lúdico. Gracias como siempre por acompañarnos en tu programa de cada semana. No, gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Ahí estaremos, Gustavo, un abrazo grande. Buena semana para ti. Hasta la próxima. Igualmente. Así pasaba Gustavo Quiñones en vivo desde Los Ángeles con esta nueva edición de Los Secretos del Péndulo de Colección. Si te gustó este live como a mí, por supuesto,
comenta y comparte. Yo soy Diego Marten, te veo en el próximo programa. Gracias por elegirnos. Chao.